Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vengo con la parte número 23, vuelta número 23, parte 5 del cuerpo de la mochila de Snoopy. Entonces recuerden que estamos usando hilo crochet, pueden utilizar otro material, pero en mi caso yo estoy utilizando hilo crochet en 2 hebras. Entonces tengo que hacer todos estos punticos. Recuerden, vamos a leer el patrón de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Entonces tengo que llegar hasta la sección del cuello, hasta la sección o la parte de color negro. Sigo tejiendo, entonces estamos tejiendo en punto bajo todo el tiempo. La mochila se teje de esta manera. Tejemos punto sobre punto. Encima de estos dos puntos rojos también sigo tejiendo normal, ya la flor está terminada. Y es simplemente ir tejiendo punto por punto. Y recuerden llevar todos los hilos por dentro, no pueden dejar una sola hebra por fuera, porque esos hilos son precisamente para hacer las figuritas, los empleamos para esto. Quédate hasta el final del video porque estoy dando tips o trucos que les pueden servir a ustedes, ¿sí? Entonces aquí tengo que seguir tejiendo, miren, entonces me paso dos punticos encima de los dos primeros negros, 1 y 2, ¿cierto? Acomodo mi tejido que no se formen cinturas y entonces voy a hacer cambio de color. Voy a mirar el patrón, acomodo, bueno, sé que aquí tengo que cambiar de color, por eso tomo con mi aguja el hilo negro o la hebra negra y voy a dar las puntaditas que me pide el patrón. Voy a dar entonces una, acomodo mi tejido, 2, cambio de color a blanco, es decir, cierro este puntico con blanco. Y entonces ahora voy a dar las puntadas 1, 2, 3, 4 puntadas, son 6. Acomodo mi tejido que me quede derechito, 5 y 6. ¿Cierto? Miro el patrón nuevamente, ahora sí lo puedo mirar para saber qué sigo haciendo. Entonces estas 6 puntaditas en blanco, luego vienen 2, luego vienen 10 en color beige o base y 8 en negro para ir formando la oreja del perrito. Cambio de color a negro y hago las puntadas que me pide el patrón. 1 y 2. Cambio de color entonces a beige, hago 10 puntaditas en color beige como me indica la cuadrícula. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3, 'reviso que no se me vean los hilos, cambio de color, perdón, aquí no, todavía no, son 10 puntadas, recuerden, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí cambio de color y hago las puntaditas en color negro de la orejita del perrito. Entonces cambio de color a negro y empiezo haciendo las 8 puntaditas en color negro. Llevo 1, empiezo con 2, continúo con 3, 4, 5,
6, 7, 8 y cambio de color. Ahora simplemente sigo tejiendo, miren, cambio de color o cierro con el color beige y simplemente sigo avanzando. Miren, sigo tejiendo entonces con el color de base hasta llegar a la otra figurita o el otro diseño que se teje exactamente igual. 3, 4, bueno, yo ya no necesito contar los puntos acá, simplemente tejo recto y no hagan aumentos. Es muy importante que ya no hagan más aumentos y no hagan disminuciones tampoco. Los aumentos son los dos puntos que se hacen en uno. Eso no se puede hacer ya porque ya no necesitamos que se amplíe más el tejido. Yo voy acomodando mi tejido, miren cómo debe irme quedando. Esto lo voy a repetir en la otra figura, como les dije. Sigo tejiendo punto por punto hasta llegar a la otra, al otro lado. Miren cómo me va quedando hermoso. Ya se va notando más la figurita. Entonces tejo y al otro lado voy a hacer lo mismo, las mismas puntadas. Bien, todavía sigo acá, miren. Sigo tejiendo esta parte porque también quiero que vean cómo es que se hace. Es simplemente ir tejiendo con el color de base. Este es un crochet del número 3, recuerden. Miren. Punto por punto. Voy tejiendo. Y miren cómo me va quedando. Acomodo, le hago así a mi tejido para que no se vaya cerrando ni se vaya formando cintura. Hay que ir mirando, miren cómo me va quedando la mochila. Esta mochila es grande realmente, de base tiene 20 centímetros y medio. Aún no he decidido la altura, pues estamos precisamente tejiendo, pero todavía no hemos decidido a qué altura vamos a poner los ojales. Por ahora seguimos tejiendo hasta donde nosotros consideremos la altura necesaria para nuestra mochila. Ustedes pueden emplear otros colores, obviamente. No tienen que ser estos por obligación. Miren, sigo tejiendo hasta el otro lado, ¿sí? Bien, llegamos entonces acá y voy a repetir exactamente lo mismo para que ustedes tengan más claridad. Estamos en la misma vuelta, vuelta número 23, recuerden. Seguimos tejiendo. Y me voy acercando cada vez más a la parte del cuello del perrito. Le hago así para ir acomodando el tejido. Miren cómo se ven de hermosas esas flores. Ustedes también las pueden tejer en otros colores y hacer muchas más. O sea, ya realmente es lo que ustedes quieran hacer con la mochila. Pueden hacer el perrito y hacer otras figuritas a los lados. No necesariamente también tienen que ser estas flores. Pueden ser triángulos, pueden ser rombos, lo que ustedes quieran. Incluso pueden hacer, qué sé yo, un paisaje. Hacer el dibujito sobre un paisaje. Sigo tejiendo entonces, miren. Hice dos puntaditas en negro. Cambio de color, recuerden que vamos a hacer la parte del cuello. Y cierro con blanco. ¿Qué voy a hacer? Simplemente sigo tejiendo. Voy a hacer 6 puntadas en este color. 1, 2... Ay, perdón. 3. Acomodo mi tejido que no se vea nada mal. Y miren, voy a repetir esto. Entonces tengo que hacer 6 puntaditas en color blanco, 2 en negro, 10 beige y 8 en color negro. Exactamente lo que acabo de hacer en la primera figurita. Vengo y lo replico aquí. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. 4, 5 y 6. Me quedaría faltando una. Y no cierro el punto, recuerden, no lo cierro con ese mismo blanco. Traigo el negro para atrás y cierro con ese blanco y hago las dos puntaditas en ese color. 1 y 2. No lo cierro con negro, vengo y cierro con el beige. Esto es un cambio de color.
y hago las 10 puntaditas que me pide el patrón, el diseño, el motivo como tal. Sigo entonces tejiendo. Llevo 3, 4. Ay, perdón. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese último punto, el 10º punto, ese donde estoy parado en este momento, vengo y lo cierro con negro para hacer cambio de color. Miren, cierro con negro y ahora tejo las 8 puntaditas que me pide el gráfico o el diseño. De todas formas reviso, miren, hago estas 8 puntaditas en el otro lado, que es de la orejita. Vamos a empezar a formar la oreja del perrito. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, ahí está. Cambio de color nuevamente a beige y llevo el beige para atrás. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5. Así me va quedando las dos figuritas, miren. Esto voy a seguirlo tejiendo hasta el otro lado y empezar la vuelta número 24, ¿sí? Entonces nos vemos. Bueno, vamos a empezar entonces, o nos estamos acercando a la vuelta número 24. O para empezarla más bien. Entonces sigo. Y entonces, miren, me voy acercando cada vez más a la vuelta número 24. Traigo hebra y perdón, no sé por qué me está como dando sueño a esta hora de la tarde, como que da mucho sueño, ¿cierto, niños? Ahí me disculpo con ustedes, pero es que es un tema de que a lo más almuerza uno queda como con sueño. Es normal realmente. Voy a poner el tejido así para que ustedes vayan viendo. Voy a tomar el patrón. Miren las florecitas como se ven de bonitas. Y recuerden, vuelta número 24, amplío la imagen. Entonces tengo que repetir, miren. Cuento de abajo hacia arriba y me doy dando cuenta dónde es la vuelta número 24. Ahí. 2 negras, 6 blancas, 8 negras, 2 beige, 4 negras. Todo eso lo vamos a repetir, ¿sí? Todo donde estoy señalando. Amplío para que ustedes puedan ver, entonces. ¿Sí? 2 negras, 6 blancas, 8 negras. Es simplemente el tema de la mochila guayú, cuando es con diseño, es simplemente ir mirando el patrón e ir tejiendo los colores como se presenta en la cuadrícula, haciendo el respectivo cambio de color, eso sí. Y me voy acercando cada vez más a la parte del cuello y empezar a tejer como me indica la vuelta número 24. Punto por punto. Esto es de mucha paciencia, de mucha práctica. No se desmotiven, al contrario,
luchen por hacer una mochila bien y por entender y ir practicando cada día más. Dedíquenle una hora por lo menos al tejido. Miren, ahí voy a hacer cambio de color. Vengo y entonces hago las dos puntaditas en negro. Voy a revisar de todas formas el patrón nuevamente. Perdón, se me activó algo sin querer. 2 negros, 6 blancos, 8 negros. Esta vueltica la voy a hacer así y sigo los puntos como se presentan. Entonces encima de los 2 negros de abajo de la vuelta anterior tejo 2 puntadas, llevo una, hago otra en color negro, no cierro el punto con el negro, vengo y lo cierro con blanco y sigo tejiendo entonces las figuritas como se presenta, el diseño como se presenta. Entonces aquí voy a hacer 6 puntaditas en blanco. Les recuerdo: 1, 1. Bueno, aquí ya tengo entonces las 6 puntaditas en blanco. Miren, ahí termino, cierro con negro y después de cerrar con negro tejo las puntaditas como se presenta o me pide el patrón. Llevo 1 en negro, llevo 2, traigo hilo porque se me quedó corto de hilo, entonces simplemente tengo que ir trayendo 3, 4, 5, 5 puntaditas en blanco hasta encontrarme con la otra figura. 5, 6, 7 y voy a revisar el patrón, el celular, el patrón. Quise decir patrón, miren, entonces ahí son 8 en negro, luego vengo con 2 beige, 4 negros, 6 blancas y 4 negras. Todo esto que les acabo de señalar lo voy a tejer, ¿sí? Vuelta número 24. Entonces ya tengo las 8 puntaditas en negro, cierro con beige y hago 2. Y hago las 4 puntaditas que me pide el gráfico. A ver, hago 1, hago 2, cambio de color a negro, voy a cambiar de color y hago las 4 puntaditas negras que me pide el patrón. Estamos ya entrando a la parte de la oreja del perrito. 1, 2. A ver qué pasó aquí. Ok, estaba verificando que si estuviese grabando el teléfono. 3, 4, cambio de color, reviso, rectifico, 4 negras, 6 blancas y 4 negras, la parte de la oreja. Miren, ahí ya estamos en la parte de la oreja. 4 negras, 6 blancas. Entonces la primer puntadita en blanco, tengo que hacer 6, ¿sí? Ustedes dejan 6 puntadas, así como lo estoy haciendo yo. Y terminamos con 4 puntaditas en blanco, recuerde. Una vez que ustedes tengan las 4 puntaditas, las 6 puntaditas negras, blancas, perdón, hacemos con blanco 4 para cerrar la oreja. El perrito como tal es blanco, por eso lo estoy haciendo así. Son 4 en color negro para terminar esta sección. Cambio de color a beige y simplemente sigo avanzando hasta el otro lado. Uno, 2, 3, y esta vendría siendo, digámoslo así, la última parte de los videos en cuanto al levantamiento del cuerpo. ¿Por qué?
porque ya me voy a adelantar. En el próximo video nos vamos a encontrar en la vuelta 32 o 34. Esto mismo que acabo de hacer lo repito en la otra figurita, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Todo esto sigo tejiendo normal en este color y vengo con ustedes, ¿sí? Vengo con ustedes. 24. Entonces, como les dije, lo que hacemos en un diseño lo repetimos en el otro. Miren que es exactamente las mismas puntadas, el mismo diseño, no cambia en nada. Ahora la parte de la base, que es el color este beige, lo vamos a seguir trabajando hasta la otra. Es decir, me voy a ir yendo con este color hasta empezar la vuelta número 25. Entonces les estoy enseñando solamente un diseño, pero ustedes ya es exactamente lo mismo para el otro. Son dos diseños. Ya si ustedes tienen 4, pues igual. Las 4 figuras son iguales. Si son 5, 5. Entonces vengo con ustedes para empezar la vuelta 25. Claro, guiándonos del patrón. Del cuerpo de la mochila. Estamos en el cuerpo. Vuelta número 24. Bueno, entonces vengo con ustedes para empezar la vuelta 25. Bueno, nos vamos acercando entonces a la vuelta número 25 del patrón del perrito de Snoopy. Recuerden que este patrón lo estoy dejando, o está más bien en la página de Facebook y también acá por supuesto en la plataforma de YouTube, en la sección de comunidad, ¿cierto? De mi canal. Entonces voy a llegar aquí, me voy acercando y obviamente tengo que ir mirando el patrón, cómo debe ir cuadrando, porque ya estoy formando prácticamente la cabeza del animal, del perrito. Entonces tengo que ir mirando, voy a mirar el patrón en este momento. Voy a dejar así para que ustedes vayan viendo cómo va quedando la figura. Entonces vuelta número 25, miren aquí. Ya voy a empezar a hacer, miren, entonces encima de estos dos puntos, ahí tengo que hacer 2 y al lado tengo que hacer otros 2, o sea, 4, ¿sí? Después de que haga esos 4 puntos negros, vengo y cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntadas en color blanco. Recuerden que es la parte de la cabecita ya. 4 negros, 2 blancos, 6 negros, 2 blancos y 4 negros. Todas esas puntadas las voy a realizar entonces 4 negros y 14 puntadas en color blanco. 4 negros. Entonces tomo mi tejido y empiezo, miren, estoy llegando o me voy acercando cada vez más a la figurita o a la parte de la cabeza. Ya estamos en el cuello, miren, más arriba del cuello más bien, y vamos a empezar ahora la cabeza. Entonces recuerden, la parte como del, digámoslo así, del mentón del animalito, del perrito. Entonces 4 negras, llevo el hilo para atrás, cierro con negro. Cuatro puntaditas en color negro. 3 y 4. Cuatro puntaditas en negro. Tengo las 4 puntaditas en negro, cierro con blanco y hago 14 puntadas en blanco después. Voy a hacerlas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cierto, llevo 6 puntadas en blanco, son 14, recuerden. 3, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces vuelvo y reviso. Miren, pongo el bolso de esta manera para que ustedes puedan ver. Y estamos en esta parte del, a ver aquí, entonces 14 puntaditas en blanco, mírenlas acá, estas que estoy señalando con mi dedo. Vengo con 4 negras, 2 blancas y 6 negras. 4 negras, 2 blancas y 6 negras. 4 negras. Entonces cierro con negro y hago 4 puntadas en color negro. 1, 2, 3, 4 negras, 6 blancas, 4 negras, perdón, 2 blancas, son 2 nomás. 1, 2 y 6 negras. ¿Sí? Acomodo mi tejido, que esto quede bien acá, bien pegadito, no se vean espacios, quede todo bonito. Dice entonces 4 negras, mírenlas aquí, 2 blancas y vengo con 6 negras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Tengo las 6 negras. Ahora vengo y miro el patrón, miren, ya voy formando la orejita. Esta es la orejita del perrito. Ahora vengo y miro el patrón y ya hice 4 negras, 2 blancas, 6 negras. Mírenlas acá. 4 negras, 2 blancas y 6 negras. Ahora vengo entonces con 2 blancas y 6 negras, ¿sí? 2 blancas y 6 negras. Entonces cierro con blanco este puntico y hago 2 blancas y luego 4 negras, 1 y 2, y vengo con 4 negras para finalizar este primer diseño de la vuelta número 25. 1, 2, miren cómo debe ir quedando la figurita. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Una vez que ustedes hagan el primer motivo, simplemente como se los he dicho desde el comienzo, desde la primera vuelta, el fondo va a ser siempre igual, beige. Entonces ya terminamos el primer diseño, simplemente seguimos avanzando con el color de base hasta llegar a la otra figura, y es donde vamos a hacer exactamente las mismas puntadas allá, ¿cierto? Lo mismo que acabamos de hacer, perdón, lo vamos a hacer en la otra figura, o según la cantidad que ustedes tengan. Si tienen 3 figuras, entonces las hacen en las 3 figuras, lo mismo, estas mismas puntadas. Recuerden que estamos ya subiendo la parte de la cabecita del perrito. Entonces vengo con ustedes para iniciar la vuelta número 26. Saben que repiten lo mismo, les digo, lo mismo lo van a repetir en la otra figura. Y la parte de aquí simplemente van tejiendo con este color. Y vengo entonces con ustedes, tejen esto, terminan el diseño, o sea, repiten esto, lo hacen allá, se vienen otra vez por acá y empezamos la vuelta número 26. Bueno, vamos a empezar entonces la vuelta número 26. Recuerden que se lee de abajo hacia arriba el diseño, o así lo vamos tejiendo, y de derecha a izquierda, pero esto lo hacemos de derecha a izquierda los que somos derechos, y los que son zurdos lo van a leer de izquierda a derecha, ¿cierto? Venimos acá y miramos la vuelta, cuentan, ustedes van a ir contando de abajo hacia arriba.
para saber cuál es la vuelta número 26. Entonces empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿cierto? Entonces esta vendría siendo la vuelta número 26, esta. Entonces voy a empezar con 6 puntaditas en negro y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntaditas en blanco. 6 en negro, 18 en blanco. Entonces 6 puntaditas en negro, estamos formando la cabecita del perrito. Entonces serían 6 en negro, todavía no he llegado hasta 4 puntos antes, voy a parar, ¿sí? 4 puntos antes de llegar aquí voy a parar. Y ahí necesito hacer cambio de color. Entonces, como les dije, llegando 4 puntos antes de esos 2 puntos negros, este es aquí. Entonces aquí voy a hacer cambio de color, miren, cambio de color a negro, hago las 6 puntaditas en este color, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tenga las 6 puntaditas negras, cambio de color a blanco y hago 18 en color blanco, ¿cierto? Empiezo, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Muy importante que no se les vaya a cerrar el tejido, eso sí es muy importante. Te llevo 5 puntadas en blanco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 15, 16, 17 y 18. Reviso el patrón. Ese punto no lo voy a terminar, miren, lo dejo así porque voy a hacer cambio de color. Debo seguir haciendo cambio de color. Voy a ir mirando entonces. Entonces vuelta 26, recuerden que vamos acá 6 negros, 18 en blanco y vengo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, que es la parte de la oreja, ¿cierto? Entonces vendrían 18 en blanco y 12 en negro, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 blancas y termino con 2 negras, entonces 12 negras y 2 blancas. Entonces cambio de color a negro, por eso les dije que no cerraran el punto para hacer cambio de color. O sea, cerramos con negro. Y son entonces 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? Miren, así va quedando. Entonces vuelvo y miro el diseño, el patrón, y ya hice estas 12 puntadas en color negro. Ahora termino con 2 blancas y 2 negras. Miren, vuelta número 26, 2 blancas y 2 negras. 2 blancas y 2 negras. Entonces 2 blancas y 2 negras.
Entonces hago 2 blancas, 2 puntaditas en blanco. Uno y 2. Y termino con 2 negras. El primer motivo de la vuelta número 26. ¿Sí? Muy importante que esto se mantenga derechito. Uno mismo es quien controla el tejido. Entonces tampoco cierro con el mismo color. Vengo y cierro con el color de base ese último punto negro. Entonces cierro con beige. Y me voy hasta la otra figurita. Miren cómo va quedando hermoso. Ya se va formando el rostro del perrito. Sigo entonces hasta el otro lado con el color de base. Entonces miren, lo voy a hacer. Esta vez sí lo voy a hacer para que ustedes, bueno, tengan más o menos una idea de cómo es. Independientemente si tienen otro color, es exactamente lo mismo. Varía de pronto es el color, pero es lo mismo. Sigan tejiendo entonces hasta la otra figurita, punto por punto, solamente tomando la pestaña trasera. ¿Sí? Esta pestañita que está acá, esta. No esta, sino la que está atrás. Esa es la que vamos a ir tomando siempre. Y entonces ustedes siguen tejiendo hasta el otro diseño para ir formando la vuelta, el otro diseño de la vuelta número 26. Revisen que no se le vean los hilos por el revés tampoco. Y así va quedando. Seguimos avanzando en esta sección en color de base, que en mi caso es el beige. Miren cómo va quedando por dentro, así. Y bueno, esto es de mucha paciencia también, tejer. Miren la base, el fondo. Y el cordón ayuda mucho, esa es la recomendación que siempre doy para que empiecen a practicar sus mochilas guayú con este cordón de polipropileno. Lo pueden encontrar en Mercado Libre, en qué sé yo, en otras plataformas virtuales, pero preguntan por cordón de polipropileno, ¿sí? Y vienen varios colores para que también pues lo compren al color que ustedes estén necesitando. Por ejemplo, si están tejiendo una mochila beige como en mi caso, recomendable usar un cordón de ese mismo color o parecido. De todas formas, si tienen otro pueden utilizarlo. De todas formas, a mí no me pasa nada porque pues realmente yo tejo, miren, no se me ven los hilos, no se me ven las almas, entonces eso tampoco es que afecte mucho. Pero si ustedes quieren, o más que todo para los principiantes, sí es recomendable que usen un cordón parecido. Entonces estamos todavía en la vuelta 26, ya tejimos el primer motivo, vamos por el segundo. Esto lo tejo rapidito porque es el color de base y ahí no hay motivos, no hay diseño, ¿sí? Ya si ustedes quieren también, esto es a imaginación de ustedes, pueden poner un diseño acá diferente, pueden poner unos triángulos, unos rombos como para darle un toque
que no se vea como tan espaciosa como me quedó a mí, pero yo la voy a dejar así porque me gustó. A mí sí me gustó así, sencillita. Y sigo entonces tejiendo hasta empezar el otro diseño de la vuelta 26. Y ir formando el rostro del perrito, que ya prácticamente está tomando más forma. A medida que ustedes vayan avanzando, el diseño se va apreciando mucho más, ¿sí? Miren, él se va notando mucho más el diseño. Y muy importante que volteen el tejido y vayan checando, revisando que no se vean hilos por acá. Es muy, digámoslo así, queda muy feo cuando se ven esos hilos por ahí. Entonces acostúmbrense a no permitir que se vean esos hilos. Como he dicho, independientemente de que sea el revés o no, también debe quedar muy bonito la parte interna de la mochila. Ya que si ustedes la quieren forrar, bueno, es otra cosa, es otro tema. Estas mochilas se pueden forrar con tela también, pero me gustan así. A mí me gustan tradicionales, sin esos forros, bueno, como es la mochila auténtica normal, sin ese forro. Bueno, pero ustedes ya eso es decisión de cada persona, ponerle un forro o no. Entonces, para yo empezar el otro diseño, yo simplemente me voy a guiar del que ya hice, del que ya he tejido previamente. Entonces, paro 4 puntos antes de llegar aquí, debo parar para hacer cambio de color y hacer las 6 puntadas que me pide el patrón al comenzar esta vuelta número 26, al comenzar el diseño más bien, porque recuerden que ya la vuelta 26 la iniciamos. Este es el segundo diseño, entonces terminó este y ahora sí terminamos esta vuelta 26. Entonces cuento 1, 2, 3, por eso les decía, paren 4 puntos antes y empiezan ahí. 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Son 18 puntadas en blanco, miren. 3, 6, 9, 12, 15, 18 puntadas en blanco. Y 3, 6, 9, 12 en negro. Entonces, de todas formas, voy a mirar el patrón nuevamente. Vuelta número 26. Acá. 6 negros, 18 blancas, 12 negras, 4 blancas, perdón, 2 blancas y 4 negras. Eso mismo lo voy a tejer. Entonces, ya hice las 6 puntaditas negras. Cierro ese punto con blanco. Miren, tomo el blanco con la aguja, llevo el hilo para atrás y cierro ese punto. Miren, lo cierro con el blanco. Hago 18 puntadas en color blanco. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Qué me toca hacer?
reviso el patrón o la figurita ya tejida y hago 12 puntaditas en color negro, 2 blancas y 2 negras. Entonces 2 en negro, cierro con negro y hago las 12 puntaditas que me pide la figurita, el patrón más bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hago 2 blancas y 2 negras, 2 blancas y 2 negras. Y hemos finalizado los 2 diseños de la vuelta 26. Me queda por tejer entonces la línea o la sección del base, que es todo esto. Tengo que tejerlo hasta llegar aquí y empezar la vuelta número 27. Entonces hagamos cambio de color. Bueno, niños, vamos a empezar entonces otra vuelta. Voy a revisar el patrón precisamente. A veces se me bloquea el teléfono, entonces por esto pasa esto. Vuelta número 27. Entonces voy a mirar acá, pero aún no llego, ¿sí? Voy a poner aquí para que ustedes puedan ir viendo la mochila cómo va quedando con el cordón. Miren, se ve un poquito más gruesito la puntada, pero más fina, ¿cierto? 6 en negro. Sigo con 6 puntadas en negro, luego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntadas en blanco. 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntadas en blanco. Y bueno, seguimos. Entonces 6 en negro, 18 en blanco. Entonces voy a acercarme cada vez más a la figura. Y voy acercando cada vez más a la figura. Y voy tejiendo. Me voy acercando a los puntos negros, como pueden darse cuenta. Y sigo entonces tejiendo a 6 puntos, 5, 6 puntos antes de llegar a las puntadas en... Voy a mirar bien, miro bien para estar seguro. Entonces sigo tejiendo. Y voy a mirar el patrón. Voy a mirar el patrón. Entonces tejo las puntaditas en negro como me indica el patrón, cambio a blanco. Tres, 4. La vuelta número 27, recuerden. Entonces aquí son 22 puntadas en blanco. No son 16 ni 18, sino 22. Es cuestión de irse mirando el patrón vuelta por vuelta e ir tejiendo vuelta por vuelta. Esto es así. Sé que para algunos esto es mucho trabajo y de hecho no tienen la paciencia para hacerlo. Pero si quieren tejer estas mochilas hay que tener mucha paciencia. Hay que tener demasiada paciencia para tejer estas mochilas. Ahí me disculpan por el movimiento de la cámara.
Pero ustedes también pueden tejer esto en vez de blanco, eligen un color crudo, por ejemplo, para el cuerpo del perrito. Pero el diseño original trae el color del perrito así, blanco. Entonces por esta razón lo he tejido así, lo estoy tejiendo en este color. Me voy acercando 3 punticos más, 1, 2 y 3. Y aquí ahora vienen 16 puntadas en negro, después de esta. Reviso. Y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntadas en color negro de la orejita. Miren, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Estaba contando día 1, pero en realidad son 2 puntadas. Recuerde que cada cuadrito que ustedes vean en el diseño son 2 puntadas. Cierro entonces con el color negro. Seis, 7, son 16 puntadas en negro, recuerden la parte de la oreja en la vuelta número 27. Acá se teje exactamente igual. Perdón. Me quedan 4 punticos para terminar. Llevo 12 puntadas en color negro y son 16, me quedan faltando 4. Estoy mirando, 4, 6, 12. Y voy mirando la secuencia. Me faltan todavía 4 punticos. 1, 2, 3, 4. Ahora sí hago cambio de color. Miren, ya terminé esta sección, el diseño. 16 puntadas en negro, ya están listas. Están listas las puntadas en negro. Sigo tejiendo alrededor con el color de base. Voy a hacer cambio de color. Esta figurita la tengo que repetir en la otra. Esto que acabo de tejer, estas puntadas las tengo que tejer también en el otro lado. Cambio de color a beige o habano. Y sigo tejiendo con beige. Perdón, estaba un poquito agripado últimamente, entonces ahí me disculpo con ustedes, mis queridos suscriptores, pero estamos bien. 3, 4, ya no cuento puntos acá, es simplemente tejer recto. Y voy tejiendo hasta terminar la vuelta, esta sección o esta parte, porque me queda faltando el otro diseño del otro lado, recuerden. Te sigo tejiendo en beige. Voy a seguir tejiendo en beige. Miren, casi me debe ir quedando la mochila, o la voy acomodando y la voy mirando para ver cómo me va quedando. Ustedes saben que esta puntada es la básica, es punto bajo, pero en la técnica guayú, tomando la pestañita trasera, ¿sí? Para formar los diseños. He visto que tejen tomando todo el punto completo, pero pues no es conveniente. Vengo con ustedes, entonces recuerden, este diseño lo repiten allá. Bueno, aquí seguimos todavía, miren, no he terminado o no he llegado allá. Seguimos tejiendo entonces, punto por punto. Esto es para mostrarles simplemente cómo se teje. Pero bueno, me gusta es que quede todo bien claro. Acomodo mi tejido. Y saben que esta parte se teje totalmente en liso. Aunque ustedes en este espacio podrían hacer otras figuritas desde abajo, desde la primer vueltica, unos triángulos, unos rombos, líneas, unos cuadros, como para no dejar estos espacios, pero yo he decidido hacerla sencillita, bonita pero muy sencilla, entonces he decidido hacerla así,
Ya que ustedes quieran poner, esto es a gusto personal, poner un diseño en cada uno de los espacios que hay entre diseño y diseño principal, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Entonces miren, si seguimos tejiendo. Punto por punto. Y bueno, vamos a ir acabando, terminando. Miren cómo me va quedando el diseño. Ok, bueno, ya vamos a empezar entonces la vuelta número 28. Entonces, lo que pasa es que estaba un poco confundido, pero sí, es la vuelta 28 la que vamos a empezar. Niños, no se preocupen, que es simplemente guiarse del patrón, de la cuadrícula. Y si ustedes saben tejer las mochilas, mucho más. Recuerden que voy a estar dejando todos los enlaces en la descripción, todos los enlaces a los videos, desde el comienzo, desde el fondo o plato, para que ustedes vayan viendo que es todos en esos videos explico cómo ir tejiendo, ¿sí? Entonces esto es como un refuerzo que estoy dando, pero si no, si lo tienen muy claro, pues simplemente se van guiando de la cuadrícula. Ahí más que todo es como para ir mostrando sobre cómo voy tejiendo yo, cómo se trabaja. Aquí voy a hacer, bueno, voy a hacer cambio de color porque ya llegué y voy a empezar la vuelta número 28. Perdón, vamos a empezar la vuelta número 28. Entonces tejo 2, 3, 4, 5, son 8 puntaditas, perdón, 4 puntadas, sigo tejiendo. Bueno, sigo trabajando con los colores, cómo se me presenta la figura. Ok, aquí me he equivocado, discúlpenme, vuelta 28, me he equivocado. ¿Saben por qué? Porque yo debo poner solamente 4 puntos en negro. Bueno, no sé. A ver qué pasa. Esta es la última vuelta de esta parte. A ver. Entonces aquí estoy tejiendo con el color blanco. Niños, aquí me he dado cuenta que estaba tejiendo la vuelta 28 mal, por eso voy a revisar. Es muy importante que ustedes se aseguren de que están tejiendo bien, cuentan. Y en la 28 son 4 puntos negros. Comenzamos con 4 puntos negros. Yo lo estaba haciendo mal, no sé, estaba distraído. Y son 4 puntos en color negro, la vuelta 28. Y luego vienen 28 puntadas en color blanco. 2, 4, 6. Sí, 28 puntadas en color, miren, ahí las cuento, 28 puntadas en color blanco. Entonces 4 puntaditas en color negro, voy a desatar acá.
y voy a hacer las 4 puntaditas precisamente que tengo que acercarme entonces mucho más con el beige para poder hacer las 4 puntaditas en color miren, sigo tejiendo, son 4 puntadas en color negro. Tejo 2 puntos más y justo 2 antes de llegar a los negros cambio de color a negro y hago 4 puntaditas en color negro. Entonces empiezo 1, 2, 2, cambio de color a blanco, perdón. Aquí todavía me faltan. Bueno. Aquí me vuelvo a equivocar, sé que me vuelvo a equivocar, pero me volví a equivocar, sí, yo sabía. Son 4 puntadas en color negro, 2, 3 y 4. Ahí disculpen los inconvenientes, pero no sé qué me pasa, que estoy un poco distraído. Cambio entonces a blanco, son 28 puntadas en blanco. Voy a revisar entonces. 4 negras, 28 en color blanca y 16 en color negra, ¿sí? Esto mismo lo voy a tejer. Entonces sigan tejiendo entonces hasta llegar llevo 2, llevo 3, 4, conejo está por aquí. Después de que haga las 4 negras tengo que terminar con 28 puntadas en blanco. Las estoy tejiendo en este momento. Y sigo entonces hasta el otro lado. Y así me va quedando este diseño. Voy contando los puntos. Y es muy importante llevar un orden, ¿sí? Guiarse del patrón sobre todo para que no les vaya a quedar mal. No les vaya a quedar, digámoslo así. Y van acomodando su tejido. Entonces, aquí todavía estoy en la parte del blanco, no termino todavía. Esto es de mucha paciencia y sobre todo mucha concentración. Voy tejiendo en blanco. Ok, llegamos a las 28 puntadas en blanco. Tengo que mirar el patrón, bueno, sé que son 16 en color negro. Voy a rectificar nuevamente. Miren cómo va quedando el rostro del perrito. Y voy a tejer todo esto, ¿cierto? Y luego hago 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntadas, como les había dicho, en negro. Las voy a tejer. 16 puntadas en negro. ¿Sí? Las voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, vamos para abajo, 10, 11, 12,
13, 16 puntadas en negro. Ahí están. Cambio de color a beige. Y sigo tejiendo entonces hasta el otro lado, niños. Entonces van a repetir lo mismo al otro lado. Y entonces esto que hicimos lo repetimos en la otra figura. Entonces muchas gracias por asistir a este video. Dios los bendiga. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad en el canal. Entonces nos encontramos en la vuelta número 34. Miren, por aquí más o menos, ¿cierto? Vuelta número 34. Le van a dar un poquito más de altura para empezar a hacer los ojales. Nos vemos entonces en la vuelta 34 para empezar a hacer los ojales. Tejan recto hasta donde ustedes consideren que queda necesario o que queda bien la mochila. No se preocupen si de pronto si tienen algún inconveniente me pueden preguntar. Dios los bendiga. No se les olviden suscribirse al canal, compartir, regálame un like. Y recuerden, miren, así me va quedando la mochila. Ustedes se pueden guiar de todos los videos que he estado subiendo. Y recuerden, nos vemos en la vuelta 34 para empezar a hacer los ojales, terminar la mochila y hacer la decoración final. Dios los bendiga. Miren cómo va quedando. Muchas gracias por asistir a este video. Y por favor deja tu like, comparte en todas las redes sociales. Estoy tejiendo con una aguja número 3. Con una aguja número 3 e hilo crochet en 2 hebras, como pueden darse cuenta. Es un hilo crochet bastante suave y una aguja de crochet del número 3. Miren, el cordón de polipropileno también lo pueden utilizar. Bien, niños, seguimos en la vuelta número 28. Entonces aquí tengo que tejer lo mismo que tejí en el primer diseño, ¿cierto? Entonces vendrían siendo 4 puntadas. Entonces justo 2. Antes de llegar hago las 2 primeras puntaditas ahí y encima de las 2 negras de abajo tejo otras 2, o sea 4 en total. ¿Cierto? Estoy repitiendo exactamente lo mismo que hay en la otra figurita. Miren, entonces 1, 2, 3, 4. Y vamos a tejer ahora 28 puntadas en color blanco. A partir de ahora, miren, ya vamos a empezar con las 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden, son 28 puntadas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y si se fijan, se va formando, miren, el diseño. 16, 13, 9, 12, 15, a ver, 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Después de estas 28 puntadas tejo las puntadas que vienen, que son 16 en color negro, que es la parte de la oreja. Entonces cierro con negro y empiezo a tejer entonces 16 puntadas en negro. Miren, 1, que esto no se me empiece a cerrar, es muy importante. Esto debe mantenerse parejo hasta el final, ¿cierto? 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden, son 16 puntadas en color negro para finalizar este segundo diseño de la vuelta 28. Pues ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Listo, terminamos este segundo diseño. Ahora vamos a seguir tejiendo para llegar a la vuelta 29. Y algo muy importante que ustedes van a tener en cuenta es que ya a partir de ahora ya no voy a hacer, digámoslo así, nos vamos a ver entonces en la vuelta, si estamos en la 27, vamos a seguir a la 28. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 27. Está la vuelta 28. Nos vamos a ver entonces en la vuelta. Voy a ir mirando el diseño porque creo que no voy a poderlo hacer todo, porque ya me quedaría demasiado alta la mochila. Entonces voy a mirar 20, 21, a ver, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. En la vuelta 34 vamos a empezar a hacer los 8 ojales, o sea, aquí. A ver, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Acá. En esta vuelta entonces 34 vamos a hacer los 8 ojales alrededor de la mochila, 8. Y seguir el diseño, como se presentan los colores. Por ejemplo, aquí ya vamos a formar la parte del sol, que está en color rojo. Y terminamos todo esto. Leemos tal cual el diseño se presenta, pero creo que no vamos a poder hacerla toda hasta arriba porque ya queda demasiado alta. Entonces en la vuelta 34 hacemos 8 ojales. Nos vemos entonces en la vuelta 34 para hacer los ojales. ¿Sí? Entonces bueno, muchas gracias por todo. Ya saben pues, no se les olvide suscribirse al canal, compartir, regálame un like o un me gusta y suscríbete. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.